SER Podcast. Jesús Callejo, cada vez nos superamos. Siempre estamos con la broma de un lugar incomparable, no un marco incomparable, pero desde luego yo me he sobrecogido cuando he entrado bajando las escaleras de esta cueva de Nerja. Bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, la verdad que te va superando en cada programa, y el estar aquí dentro de este útero, ya sabes que dentro del simbolismo de la cueva es un poco el útero materno donde se gesta la vida, y para mí esta cueva tiene también un significado muy especial, porque como bien se decía en la introducción, se descubre un 12 de enero de 1959. 3 días después nazco yo nazco un 15 de enero, o sea que de alguna forma vuelvo un poco a esa parte paralela que tiene la historia de la cueva con mi propia historia, ¿no? De los 63 años. Yo ya estaba aquí, yo estuve ya una vez en esta cueva, y siempre me recuerda ese momento especial donde se descubre algo más que una cueva. Ya sabes que cuando algo ha estado enterrado durante muchísimo tiempo, es una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Hasta que se descubre en el 59, con lo que se descubre es mucho más que unas estalactitas, que unos espacios tremendos, que unas formas a las que luego se denominan, ¿no?, por las paraidolias como los fantasmas o por las formas caprichosas. Es algo más, es una parte de prehistoria, ya no tanto de historia, que quedó reservada y preservada para que se encontrara justo en el momento oportuno. Ya sabes, yo tengo la teoría de que los tesoros, igual que las cuevas, se encuentran justo en el momento, porque si no es así, se malgasta o no se utiliza para los fines más adecuados. Y en este caso yo creo que Nerja reúne todas esas circunstancias. Falta el tesoro, falta posiblemente el dragón, falta esa parte más mitológica que se da en otras cuevas, pero desde luego el estar aquí, en este momento, ahora, justo cuando se cumple 63 años del descubrimiento, tú lo has dicho, un marco incomparable. Desde luego que sí, y además lo comentábamos ahora bajando las escaleras, nos han dejado a nosotros ir los primeros, ¿no?, de este pequeño grupo de compañeros de la cadena SER que nos han invitado y que han gestionado todo con muchísimo cariño y con muchísimo tesón en las últimas semanas, un trabajo encomiable, ¿no?, para poder estar haciendo aquí este programa, gracias una vez más al patrocinio de la propia cueva de Nerja. Veíamos esos espacios tan enormes, yo nunca había estado en una cueva tan grande, ¿no?, y el eco, el reverb de la voz se agradece, ¿no?, porque justifica precisamente el lugar en donde estamos, ¿no? Es realmente lo que tú dices ahora, volver al útero. Ahora desarrollaremos un poco más esta historia, pero desde luego merecía la pena, ¿no?, hacer el esfuerzo de venir hasta aquí, a pesar de todos los problemas que hay, que estamos viviendo en los últimos meses, en los últimos años, pues hacer el esfuerzo de estar aquí compartiendo estos minutos de radio con tantos amigos. Como siempre, Jesús, sí, ibas a decir algo. Sí, te iba a comentar algo, porque fíjate en el lugar que estamos, o sea, que da la sensación de que estamos en una catedral totalmente natural, con esa cúpula, con ese rever que tú acabas de decir, con estas columnas que forman parte, ¿no?, de esa prehistoria. Estamos hablando de más de 20.000, más de 30.000 años de antigüedad, y el primer templo que existe en la historia de la humanidad es una cueva. O sea, donde se empieza a adorar a los dioses, donde se empieza a adorar a los númenes, es decir, a las energías telúricas, a esa especie de ente femenino, ¿no?, porque las cuevas asocian siempre a alguna entidad femenina. Es que son una cueva. Entonces, ahora mismo tengo la sensación de que estamos en un templo, que ahora mismo tú y yo somos hierofantes, que estamos practicando un rito, en este caso el rito sagrado de un programa de radio como es SER Historia, y que por lo tanto todo lo que decimos y todo lo que hacemos forma parte de esa sacralidad, porque el entorno invita a ello y lo subraya con estas palabras, con esta reverberación y sobre todo con esta energía que ha estado aquí inmanente durante tantos y tantos años. Jesús, lo decimos ahora, tengo aquí delante de nosotros el teclado del cronovisor para comenzar este viaje en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 2 de febrero de 1656. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Esto es una cueva, no es tan espectacular como la de Nerja. ¿A dónde me has traído? Bueno, por de pronto, ponte mirando a Cuenca, porque nos hemos ido a Barchín del Hoyo, esta localidad conquense donde en este año
se encontró, bueno, pues una auténtica maravilla, ni más ni menos que un tesoro, pero un tesoro teñido de fantasía, teñido de esa parte de encantamiento, porque estamos en el Cerro de la Mora Encantada, así se llama este enclave en el que estamos en Barcín del Hoyo. Y los datos, fíjate, porque claro, nosotros tenemos nuestro cronovisor, pero para eso nos hemos tenido que documentar, y los datos están en una obra, en esos avisos de Jerónimo de Barrionuevo, que era el cronista oficial un poco de la corte de los Austrias, en concreto de Felipe IV, y él da reseña de algo que fue sorprendente y que a día de hoy todavía sigue siendo un misterio. Y lo que estamos viviendo es lo que sabemos, lo que ocurrió en este lugar y en este momento. Estamos hablando de un agricultor, que también parece que era soldado, Juan de Beleña, que se adentra con su licencia oportuna a esta cueva. Pero ojo, viene precedido de 15 sueños reiterativos que tuvo este hombre, diciendo que en este lugar, si él excavaba, podía encontrar algo, no solo que le iba a hacer rico a él, sino también a la corona española, que por entonces estaba bastante necesitada. Bueno, le dan los parabienes, le da esa licencia, vamos a llamarla así, de arqueología, para que él pudiera entrar con todos los parabienes y todos los reglamentos establecidos y protocolarios, y aquí entra la parte misteriosa. Es decir, él va con un grupo de amigos hasta cierta parte de esta cueva que era desconocida, pero que gracias a esa revelación onírica que él tuvo, pues efectivamente va encontrando unas galerías. Pero esas galerías, y estamos siguiendo un poco ese itinerario, le llevan a un pasadizo muy estrecho, muy largo, donde muchos de ellos, de sus compañeros, se rajan, y el que sigue es Juan de Beleña. Juan de Beleña, que era de Campillo de Altabuey, de un pueblo cercano, y bueno, él dice, yo me adentro, va con una antorcha de brea, y cuando se adentra, por una ráfaga de viento, se apaga esa antorcha. Tú imagínate un poco lo espectacular que puede ser, pero entra en una gran sala que tiene fuentes, que tiene columnas, que tiene una especie de altar. Algo parecido sintieron los chicos que descubrieron esta cueva, que sabían que había algo más allá, ¿no?, en la cueva de Nerja, porque había entrado como una especie de corriente de aire, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que aquí hay ese elemento fantástico que no tienen aquellos chicos de Nerja, porque cuando por fin Juan de Beleña entra él solo, porque los demás se rajan, ya los demás tienen un miedo que les impide avanzar, se encuentra con una sala, y en esa sala hay 3 entidades sobrenaturales femeninas, 3 ninfas, dice Jerónimo de Barrionuevo en sus avisos. Y esas 3 ninfas no le hablan, sencillamente le hacen un gesto, pues decir, la sala se ilumina de una forma sobrenatural, porque él ya no tiene su antorcha de brea, se ilumina, y le hacen un gesto de que continúe, de que siga, que no tenga miedo y que avance, porque si avanza va a encontrar más tesoros. Los tesoros que había encontrado hasta ese momento eran arqueológicos, y efectivamente entra en otra sala y dice que se encuentra con un arcón lleno de monedas de oro y de plata. Evidentemente tenía que ser, siempre se habla de la época de los moros, ¿sabes?, esa época legendaria. Pero es que además hay unas barras que están colocadas sobre la pared que también son de oro y de plata. Él se queda totalmente sorprendido, él ya ve que se va a hacer rico de forma inmediata, pero cuando intenta coger algo de esas monedas, de ese arcón, automáticamente aparece una especie de engendro, de endriago, de dragón, del tamaño de una araña, dice incluso Jerónimo de Barrionuevo del tamaño de una rueda de carro, que le impide recogerlo aquello. Y además le entra un miedo tal que en ese momento se produce esa situación que traspasa el espacio y el tiempo, porque sin darse cuenta, sin saber cómo, está en la entrada de la cueva. Es decir, él ha salido sin darse cuenta de qué ha podido pasar, sencillamente con la presencia de ese monstruo que él considera que era una especie de araña por la forma redonda que tenía, ¿no?, y por la forma peluda que le impide recoger un tesoro que posiblemente no era suyo, evidentemente, y no era el momento tampoco de apropiarse o de expropiarlo. Y justo dice Jerónimo de Barrionuevo, terminando la crónica, dice, todos tienen por sabido que fue una especie de ilusión diabólica, porque luego no se llegó a encontrar esa cavidad, ese tesoro, y por supuesto ni el arcón ni el endriago, en este caso el famoso dragón. Fíjate que comentabas que en la cueva de Nerja, desde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia, aquí el cronovisor contigo, Jesús Callejo,
Es cierto que quizás no cuenta con esas leyendas, ¿no? Pero el propio paisaje geológico de la cueva, es que según estabas hablando yo, se me van los ojos a cualquier sitio, ¿no? De esta enorme cúpula natural donde estamos. Es un salón enorme, ¿no? Invito a todos los que nos están escuchando que entren en las redes sociales de Ser Historia, que nuestra compañera Ana Caballero va a estar colgando un montón de fotografías y vídeos del programa para que compartan con nosotros, ¿no? La belleza de este lugar tan sobrecogedor, y tiene esa magia, ¿no? Lo sentíamos, ¿no? Al descender. Hoy se hace cómodamente por unas escaleras, ¿no? Pero como si estuvieras descendiendo a las entrañas de la tierra, al útero, a volver al origen de nosotros mismos, de alguna forma, ¿no? Es que eso yo creo que es lo importante que tienen las cuevas. Las cuevas, ¿por qué fascinan tanto? Primero porque estás entrando en esas entrañas, ¿no? de la tierra, de aquello que nuestros antepasados consideraban que era su vivienda, su habitáculo. En fin, ahora estamos a una temperatura, unos 20, 21 grados. Es decir, es buena tanto para el invierno como para el verano. Es el lugar donde se hacen las primeras representaciones artísticas, pictóricas, que son las pinturas rupestres. Es un lugar donde se hacen los primeros ritos, lo que te decía al principio. Es un lugar donde los primeros templos están ubicados, como no, pues en las entrañas de la tierra. Es el útero de lo femenino, es la gran madre. Muchas de las diosas de la antigüedad están asociadas precisamente a una caverna, a una espelunca y por lo tanto también a lo húmedo, a diferencia un poco de lo que es el sol, de lo que representarían las divinidades masculinas, un poco el yin y el yang, ¿no? Por utilizar esa analogía del Extremo Oriente. Y entonces, claro, la cueva, por todas estas razones y por muchísimas más, también ha sido el habitáculo no solo de nuestros antepasados, sino de seres espectrales, de criaturas sobrenaturales. Ahí estamos hablando de las sanas en Asturias, de las anjanas en Cantabria, de las mouras, por ejemplo, en Galicia, de las lambias en el País Vasco, y también de esas encantadas, como término genérico. Fíjate, donde hemos ido a Barchín del Hoyo, que se llamaba el Cerro de la Mora Encantada. Cantidad de cuevas que tienen ese nombre, de la Mora Encantada, y cantidad de cuevas que tienen asociado un dragón. Cuando hablamos del dragón, estamos hablando de una especie de bestia que protege ese enclave, que protege el mundo encantado, ese mundo sobrenatural que alberga la propia cueva. Pero aquel que sea merecedor de la cueva, aquel que sea merecedor del premio que te da el tesoro, aquel es el que tiene la recompensa. Por lo tanto, otra de las definiciones simbólicas que tiene la cueva es un lugar de iniciación, es un lugar donde tú tienes que morir de una forma arquetípica para volver a nacer como un hombre o una mujer nueva. Jesús, has hablado de esos personajes insólitos, extraños, singulares que suelen habitar las cuevas. Vamos a escuchar un corte de un fragmento de un documental de National Geographic que nos va a adentrar en una historia fascinante que yo cuando la leí cuando era niño, a mí me sobrecogió. Vamos a escucharlo. El autor Duncan Lunan se dispone a investigar una serie de sucesos extraños que tuvieron lugar en un pequeño pueblo inglés en el siglo XII. Los cronistas medievales documentan cómo dos chicos, un niño y una niña, aparecieron sin explicación alguna. Según esta historia, los niños eran bastante raros. Llevaban unas ropas que nadie había visto. Hablaban en una lengua que nadie entendía. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies. Jesús Callejo, los niños de Bullpit, una historia también vinculada a una cueva. Decían que posiblemente habían aparecido de una cueva estos personajes tan insólitos en Inglaterra, en Reino Unido. Aquí en la cueva de Nerja no hay niños verdes, pero una vez más vemos ese lazo, ¿no?, que hay tan enigmático, tan legendario entre las cuevas y los seres maravillosos. Tú has estudiado mucho el mundo de las hadas y de los gnomos junto con Carlos Canales, lo conoces muy bien, y entran dentro un poco, ¿no?, de ese espectro, ¿no?, nunca mejor dicho, de espectro de espectros, ¿no? Sí, además tiene un aliciente especial. Fíjate, no lo he comentado al principio, dentro del simbolismo que tienen las cuevas, también
dentro de esas manifestaciones es la entrada a otros mundos, esas cuevas que prácticamente no tienen un fin, que no había fondo en muchas de ellas, donde se cuentan infinidad de leyendas. En el caso de los niños verdes de Bullpit, que por cierto, luego a través de las obras de Jacques Bergier o de Peter Colosimo, o incluso de Charles Berlitz, luego le dieron una vuelta a esta leyenda inglesa del siglo XII y lo atribuyeron a los niños verdes de Banjos, incluso con una fecha, 1887. Yo cuando lo leí en una obra, de las muchas obras de Jacques Bergier, en concreto Los extraterrestres en la historia, una obra de 1970, yo me quedé fascinado. Y, pero bueno, ¿cómo puede ser esto que en Banjos? Yo estuve mirando a ver dónde está Banjos, no aparecía por ningún sitio. Supuestamente estaba en Cataluña, nada, no había forma, ¿no? Y será Bañolas, para nada. Era un pueblo totalmente inventado. Entonces, había cogido la historia, que yo no conocía, la de Bullpit, esta historia del siglo XII, y la había traspuesto, no sé si de forma deliberada o por error, la había traspuesto a la España del siglo XIX, con estos niños verdes, igual, un niño y una niña de color verde, que con unos vestidos totalmente exóticos, hablando un idioma totalmente desconocido, cuando por fin, en fin, logran ya entenderse, ¿no?, con un vocabulario muy básico, y se dan cuenta de que, por ejemplo, les gustan mucho las alubias verdes, en fin, como eran verdes, yo creo que por similitud. De lo que se come se cría, ¿no? Sí, además, dice que le gustaba específicamente no tanto la alubia como tal, sino más bien la vaina, con lo cual todavía es más curioso, ¿no? Es como cuando te regalan un regalo y te quedas más con el envoltorio que con el objeto interior. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, y lo más llamativo, y por eso te lo decía, Nacho, que se entronca con esas entradas a otros mundos, es porque ellos, una vez que ya se integran en la sociedad de la... bueno, pues toda la comarca de Sulfur, ¿no?, que es donde está Bullpit, ellos dicen que proceden de la tierra de San Martín. Claro, un lugar totalmente desconocido, en esa geografía fantasmagórica y fantástica que es donde está la tierra de San Martín. Y eso se encaja con otro tipo de leyendas donde hay gente que entra y se pierde, ya no se vuelve a saber más de ellos, o otros que salen. Y los que salen normalmente no son exactamente humanos, como esto, como esta pigmentación de la piel. Son verdes. ¿De dónde proceden? ¿De un mundo paralelo? Es decir, al final la cueva conecta con otro mundo dimensional o vibracional, pero que a la vez está con nosotros, un poco lo que se dice de los seres elementales. Los seres elementales no se dice que vienen de Marte o que vienen de Ganímedes, sino sencillamente proceden del mismo territorio, pero están como en otra longitud de onda, ¿no?, en otra vibración, en otro plano distinto. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí. Llamó mucho la atención, desde luego, porque estamos hablando del condado de Sulfur, en Bullpit, por cierto, allí tienen un monumento y muchos de las tabernas pues tienen ese nombre. Muy bien, claro que pero sí. Sin embargo, en Baños no lo tenemos, porque no hay ningún Banjos, no hay ningún Baños, ninguna cosa que se parezca al nombre que estableció Jacques Bergier, diciendo que habían aparecido en 1887. Incluso habla de que van para la casa del magistrado o el del juez de paz, que era Ricardo de Calno, pero está totalmente copiado de la crónica de William de Neuburg, donde sí se habla de un William de Calne, que efectivamente la transposición española pues era Ricardo de Calno. O sea, que todo estaba copiado de una forma descarada, nos puso la miel en los labios, pero efectivamente esa cueva nunca llegó a estar en España. Pero bueno, claro, tú lo dices, el caso español no tiene documentación, sin embargo, el caso de Bullpit, como vamos a escuchar, sí que tiene documentación. A Lunan le ha traído este cuento fantástico durante más de 40 años. Para él, es algo más que una simple leyenda local. Su prueba principal se conserva aquí, en el Colegio Corpus Christi, parte de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito tiene 800 años y es uno de los primeros ejemplares de la historia de Inglaterra, escrita por el cronista medieval William de Neuburg. Cubre la historia de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Es una fuente importante de la historia inglesa, y dentro de sus páginas hay una descripción de los niños verdes basada en el testimonio de los testigos presenciales. Por primera vez, Lunan tiene acceso a una de las copias más antiguas del texto de Neuburg. Jesús, en este nuevo fragmento de National Geographic, de un documental de National Geographic, haciendo referencia precisamente a esta historia de los niños de Bullpit, se habla de ese documento, ¿no?, en el Corpus Christi College de Cambridge, y bueno, es una fuente. Yo
también hay que decirlo, la historia me parece enormemente atractiva, yo creo que totalmente increíble a saber lo que vieron, ¿no?, las personas de aquella época para identificarlo con dos niños verdes, pero no deja de ser parte de la historia legendaria que enriquece, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Yo no me creo muchas de estas historias, la inmensa mayoría me parecen absolutas leyendas, pero son parte de la historia de estos lugares que enriquecen, ¿no?, el propio patrimonio antropológico, ¿no?, de los lugares, ¿no? Aquí hay una sala de los fantasmas que viene aquí en la cueva de Nerja, que deriva un poco de las formas que tiene algunas de las figuras naturales que hay en la roca. No es que hayan aparecido fantasmas ni nada parecido ni nada similar, pero enriquece, toda esta historia enriquece, ¿no? Y según te vas atrás en el tiempo y ves esas fuentes antiguas, te das cuenta de que los seres humanos de del siglo XII-XIII, como en el caso de Bull Pit, tenían los mismos interrogantes, los mismos miedos y las mismas inquietudes y curiosidades que tenemos los seres humanos ahora en el siglo XXI. Sin ninguna duda, Nacho, lo que pasa es que eran más crédulos. Entonces querían creer que realmente había unas entradas a otros mundos. Hay muchísimas leyendas que hacen referencia a eso, ¿no? Esas grietas espaciotemporales donde tú puedes acceder a lo imposible o a lo invisible, incluso a lo prohibido, ¿no? A ese mundo que sería tabú para nosotros, salvo que tengas ese grado de iniciación. Lo que decíamos, las cuevas también sirven para eso. Bueno, pues efectivamente, en las cuevas se dan todos esos elementos, pero a pesar de que no hayamos tenido una cueva de Bull Pit aquí en España, la de Banjos ya está descartada totalmente, muy cerca de aquí, sí que ha habido una historia muy similar, incluso para mí todavía mucho más atractiva, que es la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria. Estamos hablando de Málaga, porque ahí también se dan muchos de esos mecanismos, es decir, también el descubrimiento de una cueva donde hay una leyenda que se asocia al tesoro de 5 reyes moros, ¿no?, de la dinastía almorávide, cómo al final esos tesoros son encontrados, por lo menos una parte de ellos, como hay una crónica de 1789 donde hace referencia a otros jóvenes, en este caso 17, que entran en la Cueva del Tesoro y empiezan a ver unas huellas que son descomunales, o sea, huellas de pies descalzos humanos, pero de una estatura muchísimo superior a ellos, con lo cual ahí entronca una vez más como habitáculo de gigantes, es decir, de seres sobrenaturales, pero es que a la vez ven otro tipo de huellas pertenecientes a animales, que ellos piensan que puede ser un caimán y, ¿por qué no?, algún tipo de dragón. Entonces asocias ya criaturas fantásticas, tesoros legendarios de la época de los moros, en este caso de estos 5 reyes. Además, todo un personaje fascinante, que le van a hacer una estatua en breve, espero, que es Antonio de Lanari, que era un suizo, un buscador de tesoros, un buscador de fortunas, que buscando precisamente su fortuna acabó con su vida, ¿no? Estuvo ni más ni menos que 30 años ahí con dinamita de la época, pues intentando buscar ese tesoro legendario. Pero es que antiguamente ya se hablaba de que ahí estuvo Marco Craso, por ejemplo, y estamos hablando de uno de los personajes de la época romana, que ahí había un santuario a Noctiluca, es decir, un santuario una vez más femenino. Fíjate que las cuevas, cuando se habla de santuarios y cuando se habla de que se adoraba a algún tipo de criaturas, siempre son criaturas femeninas. Las Venus, por ejemplo, paleolíticas, y las neolíticas sobre todo, se encuentran en cuevas. Entonces, a Noctiluca hubo un santuario que con el tiempo y en el momento que se cristianiza, porque fue una cueva también que fue habitada durante la Edad Media, al final, ¿en qué se convierte? Ya no en una divinidad tónica y autóctona de esa cueva, sino la Virgen María, porque automáticamente hay que cristianizar ese culto bastante legendario, bastante ancestral y bastante arcaico. Bueno, todo eso es lo que nos hace pensar que efectivamente una vez que tú vas rascando nos vamos encontrando con cosas increíbles, hasta el punto, y te cito otra cueva malagueña, la de Ardales. Sabes que hace unos pocos años hizo una datación de determinadas pinturas con una datación que es el uranio torio, ¿no?, sembrando un poco las concreciones de calcita que se depositan encima de esas pinturas rupestres. Bueno, pues de 3 de las que se hicieron, una era la de Ardales, otra también era una de Puente Viesgo, pero la de Ardales, las dataciones eran de más de 60.000 años. Es decir, no eran Homo sapiens aquellos que hicieron esas pequeñas representaciones artísticas, eran hombres de Neandertal. Pero es que incluso donde estamos, en Nerja, en el año 2012 hubo una noticia que luego se desmintió, ¿no?, pero diciendo que se habían encontrado pinturas de unas focas monje. Por cierto, nuestros antepasados, los que vivían en estas cuevas, se alimentaban de estas focas monjes, que fueron pintadas en ocre rojo y que se dataron en 42.000 años. Es decir,
de neandertales, no de Homo sapiens. Luego se rebajó esa cifra a 20.000 años, que también parece espectacular. Pero bueno, en definitiva, lo que te estoy diciendo es que en estas cuevas no solo hay que hablar de cromañones, no solo hay que hablar de los Homo sapiens que somos nosotros los descendientes, sino que también otras especies humanas las habitaron y tuvieron esa representación artística, pero también porque por entonces el arte y el misterio y la religiosidad y la espiritualidad iba todo unido. Cuando alguien pintaba, no lo pintaba solo para decir qué bonito me ha quedado el salón, sino que estaba haciendo una especie de conexión con ese más allá, con sus dioses. Ese es un poco el símbolo que tienen las manos, tanto en positivo como en negativo. Bueno, pues también, como no, en Nerja tenemos multitud, no en este caso de manos, pero sí de pinturas que nos entroncan directamente con ese pasado más mitológico, pero también con ese pasado más espiritual. El problema de la datación luego lo hablaremos con Luis Efrén Fernández, arqueólogo y conservador de la cueva, porque es un tema muy interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención toda esa polémica que hay alrededor de la antigüedad de las pinturas y quién las podría haber hecho, aunque bueno, pues las últimas dataciones parece que ya lo asientan de una forma bastante más sólida, ¿no? Pero insisto, yo según te estaba escuchando no hago más que mirar hacia arriba la cantidad de dibujos, de esculturas, mejor dicho, que forman de manera natural, ¿no? El techo de la cueva, lo decías al principio, esto es como una catedral gigantesca. Yo no sé qué altura tendrá esto, pero serán unos 20 metros por ahí, ¿no? Un poco más, ahora me corregirán los especialistas, pero nos tenemos que poner un poco en la piel, ¿no? del ser humano en la prehistoria, de los hombres y mujeres prehistóricos que entraron aquí con las medidas de iluminación, con el fuego que pudieran utilizar, y se quedarían igual de sobrecogidos que nosotros cuando hemos entrado. Y mira que estamos muy tecnificados, insisto, ¿no? Esto es viajar en el tiempo a la prehistoria, viajar al pasado, a una antigua catedral. No, es una catedral, efectivamente. Por eso siempre sobrecoges, pero sobrecoge por dos cosas, no solo por la amplitud, ¿no? Porque uno casi siempre asocia las cuevas a algo estrecho, algo húmedo, algo peligroso. Evidentemente, pues aquí estamos muy a gusto, es como te sientes como en casa, pero también sobrecoge por la cantidad de figuras que luego la imaginación pues les da forma. Estamos hablando de la sala de los fantasmas. Acuérdate que en la cueva de Valporquero, en León, sí, hay una sala que es la sala de las hadas. Es decir, que siempre en todas las cuevas hay salas, hay figuras, hay formas que la mente humana quiere darles como vida, y para darles vida tienes que darle nombre. Ya sabes lo que se dice un viejo adagio, ¿no? Todo existe en el momento que tú le das un nombre. Mientras no tenga un nombre, forma parte de ese imaginario. Bueno, pues aquí se dan unas circunstancias para mí fabulosas, pero claro, es lo que te digo, esta cueva nos entronca con multitud de leyendas. España tenemos una ventaja, y es que está horadada por muchísimas cuevas, pero es que cada cueva tiene su leyenda, cada cueva tiene su tradición, tiene su ritual. Yo qué sé, por ponerte dos ejemplos, la cueva de Hércules. La cueva de Hércules en Toledo es mucho más que una cueva, porque es la cueva fundacional donde surge prácticamente todo ese engranaje que luego se convertiría en la Urregia, en esa capital del reino visigodo. Pero todo surge con una leyenda, con unos candados que había y que al final son vulnerados, ese tipo de tradición es vulnerada por el rey Don Rodrigo, por el último rey, y le acarrea una maldición. Bueno, todo tiene que ver con esa famosa cueva de Hércules, donde estaría debajo una de las entradas de la iglesia de San Ginés, que ahora está desacralizada y son ruinas. Eso me remite a la cueva de Salamanca, donde toda la tradición decía que aquellos que querían ser iniciados en las artes más heterodoxas, más malditas, más mágicas, era el propio diablo el que te enseñaba, y uno de los alumnos más procaces de aquel momento era el marqués de Villena. Y la cueva de Salamanca, lo que queda de la cueva de Salamanca, se puede ver en esa ciudad, ¿no? tan monumental y tan académica como Salamanca. Es decir, que poco a poco cada cueva nos está remitiendo a una historia, pero es que cada historia, Nacho, nos remite a una leyenda, y cada leyenda nos está remitiendo precisamente a nuestra esencia, a nuestras raíces, porque si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos, y no podemos desdeñar la impresión, el sopor y el miedo que generaban este tipo de espeluncas, de antros, de cuevas, porque aquí no solo había formas más o menos caprichosas, es que nuestros antepasados pensaban que aquí también vivían los dioses, pero los dioses más apegados a la tierra, los dioses telúricos, a los que había que adorar sencillamente para que este útero materno fuera más acogedor, y para que aquí se pudieran hacer también rituales de iniciación. Por eso las pinturas no son lo mismo las que se encuentran en los abrigos rocosos o en las entradas que las que se encuentran en el Santo Santorum. Todo tiene un porqué, todo tiene una finalidad y todo tiene un símbolo.
Imagino que ese miedo también es el que sintieron los muchachos, los descubridores de esta cueva. Siempre hablamos de niños, pero en realidad eran un poco más talluditos, 15, 16, 17 años, que se acercaron aquí en el año 1959 y que hoy celebramos ese 63 aniversario. Lo hemos intentado hacer ahora un poco abriendo boca, ¿no? con el testimonio de nuestro compañero Jesús Callejo, crononauta, que te voy a pedir que me acompañes ahora para ver a Pepe Torres y a Miguel Zorrilla, dos de los descubridores. Y como siempre, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de prehistoria en este caso. Pues claro que sí, te acompaño, pero bien agarraditos de la mano, que me da una impresión un poco especial estas cuevas, pero seguro que vamos a adivinar muchísimas cosas gracias a estos dos nuevos invitados que vas a traer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.